La Biblia contiene verdades tan profundas que muchos prefieren apartar la mirada. Hay un versículo específico que desafía nuestra comprensión y pone en tela de juicio las bases de todo lo que creemos. Es tan impactante que a lo largo de los años ha sido ignorado, dejado de lado en los sermones y evitado por líderes religiosos que temen la reacción de sus oyentes. Este pasaje no solo es importante, sino que es transformador. Sus palabras tienen el poder de revolucionar la manera en que vemos nuestra fe, nuestra relación con Dios y lo que realmente significa seguirlo. Pero, ¿por qué muchos huyen de este enfrentamiento? Tal vez porque contradice lo que muchos prefieren creer o lo que se les enseñó a aceptar sin cuestionar. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, La Biblia en Relatos. Dale me gusta como muestra de apoyo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios ha sufrido distorsiones, malas interpretaciones, ha sido escondida y manipulada. Todo con el fin de mantener a las personas alejadas de su verdadero poder. Existe una resistencia, tanto espiritual como humana, que intenta impedir que veas lo que realmente está en las Escrituras. Y este versículo que vamos a explorar es como una llave que rompe las cadenas, un parteaguas. Revela la hipocresía que puede esconderse en la religiosidad y desenmascara la falsa seguridad que algunos depositan en los rituales o en demostraciones públicas de fe. Es como si hubiera una barrera invisible entre tú y la plenitud espiritual que Dios desea para tu vida. Y el enemigo hará todo lo posible para que no la veas. Con palabras claras y directas, Jesús nos alerta en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no expulsamos demonios y no hicimos muchos milagros. Entonces les declararé claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que practican el mal. Estas palabras resuenan como una invitación y una advertencia. Nos desafían a reflexionar sobre nuestra fe, sobre lo que significa vivir verdaderamente según la voluntad de Dios, y nos muestran que no son los rituales, los grandes logros o los discursos lo que nos acerca a Él, sino la obediencia genuina y una vida alineada con su voluntad. Estas palabras no son solo una advertencia, son un llamado profundo a reevaluar nuestro caminar espiritual. ¿Realmente estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios o solo nos apoyamos en palabras y apariencias? Este versículo nos muestra que la salvación no está en declaraciones vacías ni en obras hechas para impresionar a los demás. A Jesús no le importa cuántas veces pronunciamos su nombre o cuántas acciones realizamos buscando aprobación. Lo que Él desea es un corazón sincero, una vida moldeada por la obediencia y por la transformación genuina que solo puede venir del Espíritu Santo. Este mensaje es desafiante porque destruye la idea cómoda de que basta con parecer cristiano para estar salvo. Jesús deja claro que el verdadero cristianismo exige una entrega total, una vida que refleje la voluntad del Padre. Lo que más impacta en este texto es la posibilidad real de que muchos que se consideran seguidores de Cristo pueden en realidad estar lejos de Él. Menciona a personas que expulsan demonios y realizan milagros en su nombre, pero aún así escuchan las terribles palabras, nunca los conocí. Esto nos enfrenta a una verdad profunda. No son nuestras obras las que nos acercan a Dios, sino la manera en que vivimos, cómo obedecemos y cómo permitimos que Él transforme nuestro interior. Jesús no está hablando aquí a los incrédulos. Él está dirigiendo su mensaje a aquellos que se llaman cristianos. Esto hace que el texto sea aún más impactante. No basta con decir Señor, Señor. Es necesario vivir según la voluntad de Dios, reflejar en nuestras vidas el amor, la obediencia y la verdad que Él nos pide. Este versículo es una invitación a mirar hacia adentro, examinar nuestro corazón y nuestro caminar. Es incómodo, pero absolutamente necesario. Ahora la pregunta que resuena es, ¿estamos dispuestos a vivir el verdadero cristianismo o continuaremos apoyándonos en apariencias y rituales? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Mateo 7, 21-23 se predica tan raramente en las iglesias? Este versículo no es solo un texto bíblico, es un desafío directo a la religiosidad superficial y a las prácticas que buscan agradar más a los hombres que a Dios. Va directo al punto.
confrontando a líderes y fieles con cuestiones cruciales sobre sus motivaciones y actitudes. Cuando Jesús afirmó que no todos los que claman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, Él reveló una realidad que muchos prefieren ignorar: el peligro de vivir una fe vacía basada en apariencias. El impacto de este texto es innegable. No es fácil de escuchar y mucho menos de predicar. Para muchos líderes, abordar este tema es como sostener un espejo que refleja sus propias fallas y debilidades. Desafía a la congregación a reevaluar su caminar espiritual y expone las fallas del propio púlpito. La verdad es que este versículo confronta a todos, sin excepción. No importa cuán espiritual o exitoso alguien pueda parecer. Si su vida no está alineada con la voluntad de Dios, las palabras de Jesús son claras y tajantes: nunca los conocí. Vivimos en una sociedad que muchas veces valora exactamente lo opuesto a lo que este versículo nos enseña. Hoy en día, la imagen, el reconocimiento público y el éxito inmediato parecen ser las prioridades. Las redes sociales, por ejemplo, están llenas de personas mostrando una vida perfecta, pero que por dentro pueden estar vacías. Este versículo actúa como una luz que expone lo que está detrás de las apariencias, recordándonos que, sin una obediencia genuina, los milagros, los grandes eventos y las palabras bonitas no tienen valor ante Dios. También confronta directamente a la cultura moderna, tan marcada por el individualismo y la búsqueda de autonomía y libertad absolutas. La verdadera fe exige una rendición completa a la voluntad de Dios, algo que va en contra del deseo humano de hacer todo a su propia manera. Renunciar a uno mismo para seguir a Cristo no es algo popular, porque desafía el ego y las ambiciones personales. Es un llamado que requiere sacrificio y entrega, lo que lo hace tan difícil de aceptar y vivir. Para los líderes religiosos, predicar sobre Mateo 7, 21-23 es especialmente desafiante. Este versículo denuncia prácticas religiosas que priorizan números, eventos espectaculares e incluso milagros, mientras que a menudo descuidan la verdadera transformación espiritual. Existe el miedo de que el mensaje sea mal interpretado o que genere resistencia en la congregación. Por eso, el silencio a menudo parece ser la opción más fácil. Pero este silencio tiene un precio. Ignorar este texto es dejar de lado una de las advertencias más poderosas de Jesús sobre la autenticidad de la fe. Este versículo nos recuerda que seguir a Cristo no se trata de impresionar a los demás, sino de quiénes somos ante Dios. La verdadera fe no está en las palabras ni en las apariencias, sino en una vida transformada por la obediencia al Padre. Y es justamente esto lo que hace que este texto sea tan incómodo. Exige un cambio real, que comienza en el corazón y se refleja en cada aspecto de nuestras vidas. No se trata de lo que mostramos al mundo, sino de lo que somos en lo más íntimo ante la mirada de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si tu fe es realmente verdadera? Esa es una pregunta difícil de enfrentar. Mirar hacia adentro y buscar esa respuesta requiere coraje y sinceridad, cosas que muchas veces preferimos evitar. Pero es precisamente eso lo que Mateo 7, 21-23 nos desafía a hacer. Va más allá de las apariencias y nos confronta con la dura realidad de que las acciones externas, como asistir a cultos o hacer buenas obras, no son suficientes. Este texto expone cómo la complacencia espiritual y el autoengaño pueden apartarnos de Dios, mostrando que muchos pueden estar simplemente representando una fe que no nace del corazón. Si estas palabras están hablándote, es porque Dios te está llamando en este preciso momento. No ignores este llamado. Esta es la invitación a una fe verdadera, a una transformación que comienza en tu esencia y se extiende a toda tu vida. Este es el momento de escuchar y responder. El versículo de Mateo 7, 21-23 es una poderosa invitación a vivir una fe auténtica, que va más allá de palabras o rituales vacíos y se manifiesta en elecciones y acciones sinceras. Nos desafía a salir de la superficialidad y a buscar una conexión más profunda con Dios, una conexión que no solo transforma lo que hacemos, sino quiénes somos. En los tiempos actuales, la fe a menudo se confunde con gestos visibles y prácticas externas. Participar en grandes eventos religiosos, hacer oraciones públicas o estar presente en ceremonias puede parecer suficiente. Pero Dios no se enfoca en lo que está en la superficie. Él sondea el corazón, examina las intenciones que mueven nuestras acciones. Esto significa que incluso cuando nadie nos observa, Dios conoce cada pensamiento y decisión. Y es eso lo que Él valora, una vida alineada con su voluntad,
no con el juicio o la aprobación ajena. No basta con decir Señor, Señor, si nuestras decisiones diarias muestran que vivimos solo para nosotros mismos. Este tipo de obediencia va más allá de palabras bonitas. Debe reflejarse en nuestro carácter y en la manera en que tratamos a los demás. Dios no busca perfección, sino sinceridad, una entrega que se revela en las pequeñas decisiones cotidianas. Este versículo también nos lleva a reflexionar sobre el impacto del mundo moderno en nuestra espiritualidad. Vivimos en una sociedad que glorifica el egoísmo, el individualismo y la búsqueda de intereses propios. La cultura nos anima a poner nuestros deseos en el centro de todo, como si nuestra felicidad inmediata fuera el mayor propósito. Pero Jesús nos llama a algo radicalmente diferente, una vida que rechaza esa mentalidad y abraza el sacrificio de poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Nos invita a soltar el control y permitir que Él guíe cada área de nuestra vida, algo que, aunque desafiante, nos libera y transforma. Este llamado es incómodo porque nos obliga a mirar hacia adentro y reconocer lo que necesita cambiar. Es más fácil ignorar los aspectos desafiantes de la fe, ya que requieren sacrificio, humildad y renuncia. Sin embargo, es precisamente en esos desafíos donde encontramos la verdadera transformación. Cuando elegimos vivir según la voluntad de Dios, nos volvemos más fuertes, más pacientes y llenos de propósito. No es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Esa transformación comienza en pequeños gestos diarios. Ser honestos, perdonar a los que nos han herido, actuar con amor, tratar a los demás con respeto. Imagina cómo sería vivir una fe tan genuina que no solo cambie tu vida, sino que también toque la vida de todos a tu alrededor. Dios nos llama a ser luz en este mundo, y eso significa inspirar a otros con nuestras actitudes, irradiando su amor en todo lo que hacemos, en el trabajo, en casa, en cualquier lugar. Cada elección que hacemos puede ser una oportunidad para reflejar la bondad y la gracia de Dios. Pero esto requiere una pregunta honesta. ¿Realmente estamos viviendo el Evangelio o solo estamos eligiendo las partes que nos agradan? Muchas veces somos rápidos en aceptar las promesas de bendiciones y prosperidad, pero dudamos cuando el llamado involucra sacrificio, humildad o perdón. ¿Estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos, cargar nuestra cruz a diario, renunciar al orgullo? ¿O preferimos una fe que se acomode a nuestras preferencias y nos mantenga cómodos? Dios nos llama a algo más grande. Nos invita a vivir una fe auténtica, una fe que transforme no solo nuestras vidas, sino el mundo a nuestro alrededor. Y eso solo es posible cuando dejamos de lado lo que es pasajero y abrazamos lo que es eterno. Ese es el desafío y la belleza de vivir según la voluntad de Dios. La decisión de seguir la voluntad de Dios y vivir una fe verdadera es, sin duda, el propósito más grande que podemos abrazar. Dios está listo para guiarte en este camino, esperando solo que des el primer paso. Entonces, ¿estás listo para dejar atrás las apariencias y vivir la esencia del Evangelio? Vivimos en una época donde la rapidez y la conveniencia moldean todos los aspectos de nuestra vida. Todo debe ser instantáneo, práctico y fácil, y esta mentalidad ha comenzado a influir incluso en nuestra relación con Dios. La fe, que debería ser un compromiso profundo y transformador, muchas veces se reduce a un recurso superficial para resolver problemas o alcanzar bendiciones. Es como si la fe se convirtiera en una transacción, una moneda de cambio, sin la entrega real que el Evangelio exige. Pero el mensaje de Mateo 7, 21, 23 es claro y desafiante. A Jesús no le interesan las declaraciones públicas vacías ni las acciones realizadas para impresionar a los demás. Lo que Él valora es una vida comprometida de verdad, vivida en obediencia a la voluntad de Dios. Este llamado nos desafía a algo mayor, salir de nuestra zona de confort espiritual y abrazar una fe que implica sacrificio y transformación, incluso cuando eso signifique renunciar a placeres momentáneos y deseos egoístas. Este mensaje, aunque difícil, es urgente para los tiempos en que vivimos. Estamos rodeados de distracciones, redes sociales, entretenimiento, responsabilidades y una cultura que exalta las apariencias por encima de la esencia. Estas influencias nos empujan hacia una fe superficial, una fe que busca a Dios solo para recibir algo, pero no para entregar nada a cambio. Mateo 7, 21, 23 actúa como un espejo que refleja quiénes somos realmente y nos lleva a preguntarnos si estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere o simplemente actuando un papel.
Este versículo nos llama a detenernos y reflexionar sobre nuestras motivaciones, porque incluso las buenas acciones pueden volverse vacías si no nacen de un corazón genuinamente transformado. Jesús no nos comparte estas palabras para condenarnos, sino para despertarnos. Nos ofrece una oportunidad de transformación, una invitación a una fe auténtica que va más allá de palabras bonitas y actos superficiales. Él nos advierte que no todo lo que parece espiritual es aprobado por Dios. No basta con decir Señor, Señor, mientras nuestras elecciones diarias reflejan que seguimos nuestra propia voluntad y no la de Él. Dios no busca la perfección, busca sinceridad. Él anhela corazones comprometidos, dispuestos a obedecer incluso en los momentos más difíciles. Esa obediencia verdadera no se demuestra únicamente en grandes eventos o actos heroicos, sino en los pequeños detalles del día a día. Se revela en las decisiones que tomamos, en la forma en que tratamos a los demás y en cómo elegimos vivir nuestras vidas cuando nadie está mirando. La fe verdadera es una relación viva, no un conjunto de rituales. Es una conexión que transforma desde adentro y nos lleva a actuar con amor, compasión y humildad. Este tipo de fe no se acomoda a nuestras preferencias ni busca nuestra comodidad. Nos reta, nos moldea y nos guía hacia la plenitud de la voluntad de Dios. Entonces, ¿estás dispuesto a abrazar este desafío? ¿Estás listo para dejar atrás las distracciones y apariencias del mundo y vivir una fe que verdaderamente honre a Dios? El llamado está aquí, y solo depende de ti dar el paso hacia una transformación real. Vivir la voluntad de Dios no se trata simplemente de asistir a cultos o repetir frases de devoción. Es adoptar un estilo de vida que transforme cada área de nuestra existencia. Imagina el impacto que esto tendría en tu día a día. En tu trabajo, podrías ser reconocido por tu honestidad y tu integridad, incluso cuando nadie te observa. En tu familia, significa ser paciente, demostrar amor incondicional y estar dispuesto a servir a los demás sin esperar nada a cambio. En tus relaciones sociales, es dejar que actitudes de humildad, empatía y generosidad guíen cada interacción. Esta transformación nos enseña a renunciar al orgullo y al egoísmo, colocando a Dios en el centro de nuestras decisiones, prioridades y vida. Lo más importante no es lo que los demás ven, sino lo que Dios encuentra en lo más profundo de nuestro corazón. Este mensaje puede resultar incómodo porque nos obliga a hacer una introspección sincera y enfrentar aquellas áreas de nuestra vida que preferimos ignorar. Nos desafía a dejar atrás la apariencia vacía de religiosidad y buscar una fe auténtica, una fe que trascienda las palabras y los rituales y se refleje en nuestras decisiones, en la manera en que tratamos a los demás y en cómo percibimos el mundo que nos rodea. Sin embargo, este desafío no es una carga, sino una invitación a experimentar una libertad genuina. Porque cuando decidimos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, algo increíble sucede. Nuestra vida se transforma de adentro hacia afuera. No solo cambiamos nosotros, sino que nuestro ejemplo comienza a impactar a quienes nos rodean. Nos convertimos en luz en medio de un mundo lleno de oscuridad, en fuente de esperanza y testigos vivos de lo que significa vivir en comunión con Dios. La belleza de una transformación espiritual auténtica radica en su capacidad de alcanzar más allá de lo que podemos imaginar. No se trata solo de lo que sentimos internamente, sino de cómo ese cambio se manifiesta en nuestras acciones, palabras y decisiones cotidianas. Es un efecto dominó que toca las vidas de otros, dejando una marca positiva en quienes nos rodean y en la sociedad misma. ¿Puedes imaginar el impacto que una fe auténtica y vivida plenamente podría tener en tu entorno? Dios nos llama no solo a experimentar esta transformación, sino a ser agentes de cambio, inspirando a otros con nuestra forma de vivir. Este es el verdadero poder de vivir conforme a su voluntad. Mateo 7, 21-23 es un desafío directo y profundo a vivir una fe auténtica, que no se quede en palabras o rituales vacíos, sino que impacte al mundo de manera tangible. Este pasaje nos invita a imaginar un escenario en el que todos los cristianos vivan una fe íntegra, guiada por el amor, la justicia y la misericordia. Si esto sucediera, el mensaje de esperanza de Cristo no solo sería predicado, sino vivido, transformando el mundo de una manera poderosa y visible. Este llamado a ser luz en un mundo lleno de oscuridad implica dejar atrás las prácticas superficiales y abrazar un estilo de vida que refleje el carácter de Cristo en todo momento.
Aceptar este desafío significa convertirnos en agentes de cambio, inspirando a otros no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones y decisiones cotidianas. Pero esto requiere que nos enfrentemos a una pregunta difícil. ¿Estamos viviendo plenamente el Evangelio o seleccionamos solo los aspectos que nos resultan más cómodos y convenientes? Frecuentemente nos encontramos ignorando las enseñanzas de Jesús que exigen sacrificio, humildad y un compromiso total, mientras nos aferramos a las promesas de bendición y prosperidad. Amar a nuestros enemigos, cargar nuestra cruz a diario y renunciar al ego son enseñanzas que nos sacan de nuestra zona de confort. Sin embargo, el Evangelio nos llama a abrazarlas por completo, no a moldearlas a nuestra conveniencia. Este pasaje es como un espejo que revela la esencia de nuestra fe, exponiendo nuestras verdaderas motivaciones. Nos invita a reflexionar. ¿Nuestras acciones están moldeadas por un deseo sincero de agradar a Dios o estamos más preocupados por la aprobación de los demás? ¿Practicamos una fe que transforma vidas, comenzando por la nuestra, o mantenemos una fachada de espiritualidad para justificar nuestras propias elecciones? Jesús nos advierte que no todo lo que hacemos en su nombre será aceptado por Él. Esto no es una condena, sino un llamado a la reflexión y al cambio. Dios no busca actuaciones ni religiosidad superficial. Él anhela corazones comprometidos con la verdad, dispuestos a obedecer su voluntad en todas las áreas de la vida. Muchas veces es más fácil tratar de moldear el Evangelio a nuestras preferencias que permitir que transforme nuestras vidas desde el interior. Sin embargo, esa actitud nos aleja de la verdadera esencia de la fe cristiana, que es una transformación genuina que se refleja en amor, servicio y obediencia. Mateo 7, 21, 23 nos invita a abandonar cualquier fachada, a ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, y a buscar una relación profunda que nos transforme desde adentro. Este tipo de entrega requiere valentía. Valentía para reconocer nuestras fallas, dejar atrás la hipocresía y aceptar el llamado a un cambio real. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es un camino que muchas veces nos saca de nuestra zona de confort, pero es precisamente en esa incomodidad donde encontramos crecimiento, propósito y la verdadera experiencia de su presencia en nuestras vidas. Jesús no solo nos desafía a vivir el Evangelio, sino a hacerlo de manera tan auténtica que nuestras vidas se conviertan en un reflejo vivo de su amor y su verdad. Ahora es el momento de tomar una decisión. No permitas que este mensaje se quede solo en una reflexión pasajera, sino que utilízalo como el comienzo de algo mucho más grande. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo vivir la voluntad de Dios de manera plena y auténtica? Al final, esa es la misión más importante que podemos abrazar, y hacer de esta búsqueda un propósito diario es lo que nos permite caminar en verdadera obediencia. Este no es solo un desafío, sino la esencia misma de lo que significa seguir a Dios con todo nuestro corazón. Deja atrás las apariencias y permite que tu fe transforme lo más profundo de tu ser, reflejando la luz de Dios en cada acción, en cada palabra y en cada decisión que tomes. Que tu vida sea un testimonio vivo de su amor y su verdad. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Finalmente, si este mensaje ha sido de bendición para ti, no dudes en darle me gusta y compartirlo. Juntos ayudemos a que más personas encuentren estas verdades transformadoras. Proclamemos que solo Dios es digno de toda gloria y alabanza. Que el Señor te bendiga abundantemente y te guíe con su sabiduría en este hermoso camino hacia la libertad, la pureza y la obediencia plena a su voluntad. Amén.